Muy bien, los amigos, buenas. Hoy nosotros comenzamos a hablar sobre los antagonistas muscarínicos en la cátedra de farmacología 2. Más o menos vamos a encontrar esto en el capítulo 15 del Flores. Antes de comenzar a hablar sobre antagonistas muscarínicos, vamos a entender qué es un antagonista, ¿cierto? Un antagonista es una droga que se une a un receptor, no solo activa ese receptor, sino que también bloquea la actividad para los agonistas. Eso es un antagonista. Recordemos que tenemos dos tipos de antagonista, el competitivo y el no competitivo, ¿cierto? En ese caso, el competitivo él se fija al receptor, impidiendo que otro fármaco se fije también. Dentro de esos competitivos, recordemos aquí tenemos la acetilcolina y la atropina. No se les olvide, acetilcolina y atropina. Antagonista competitivo, se fija al receptor e impide que otro fármaco se fije también. Y el no competitivo son dos fármacos que se fijan a distintos receptores y dan efecto opuesto, y esos efectos se anulan el uno con el otro. ¿Ok? Entonces, eso es un antagonista, no se les olvide. Vamos a hablar aquí sobre los antagonistas del receptor muscarínico. En ese caso, directamente nos estamos refiriendo a tres, tres receptores, tres antagonistas, quiero decir. En el primero vamos a ver los alcaloides naturales, que son los más importantes. Entre ellos tenemos la atropina y la escopolamina. Hay derivados sintéticos, semisintéticos y hay derivados sintéticos. En ese caso, los derivados sintéticos sería el hipatropio y el tiotropio. Vamos a hablar un poco sobre la atropina. Entonces, los antagonistas de la antropina, ¿qué es lo que ella hace? Es un alcaloide natural que evita el efecto de la acetilcolina. Como ya habíamos visto, es un antagonista. ¿Qué es un antagonista? Se une al receptor y evita, como vemos aquí en el dibujo, la actividad, evita, bloquea, ¿cierto? La unión a los receptores muscarínicos. En ese caso, en las uniones neurofectoras parasimpáticas, por ejemplo, colinérgica simpática, en los ganglios periféricos, en el sistema nervioso, donde haya un receptor, ella se une y evita, bloquea su actividad, ¿cierto? Una dosis pequeña de atropina, ella deprime la secreción de las glándulas salivales, bronquiales y la transpiración. Una dosis alta puede causar una dilatación de la pupila, puede bloquear los efectos vagales sobre el corazón. Si se bloquea los efectos vagales, incrementa la frecuencia cardíaca. En general, la mayor parte de los antagonistas muscarínicos afines, ¿qué es lo que ellos hacen? Deprimen la secreción gástrica, casi siempre suelen afectar la secreción de saliva, la acomodación ocular, la micción y la motilidad del tubo digestivo. Entonces, generalmente, en mayor parte, los antagonistas muscarínicos, recordemos, deprimen la secreción gástrica, suelen afectar la secreción salival, la acomodación ocular, también afectan la micción y la motilidad del tubo digestivo. Ahora vamos a ver los síntomas de una forma más generalizada y más resumida. En el corazón, por ejemplo, como ya vimos, dosis pequeñas pueden causar bradicardia moderada, latidos de 4 a 8 latidos por minuto más o menos. No hay modificaciones porque una bradicardia, no hay modificación en la presión arterial, o del gasto cardíaco. En dosis altas se puede causar taquicardia progresiva, porque ella bloquea los receptores emisores en las células del marcapaso, ¿cierto? Entonces va y antagoniza el tono parasimpático vagal. Ahí sí va a ocasionar, ¿cierto? E incrementar la frecuencia cardíaca. En los ojos,
uma dilatação da pupila, uma midriasis, é, uma ciclopédia também, que paralisa a acomodação papilar, e pode ser também fotofobia, a ampliação da pupila. En la circulación puede contrarrestar la vasodilatación periférica. Hay un descenso brusco de la presión arterial. Hay dilatación de los vasos sanguíneos cutáneos y esa dilatación lleva a un rubor, ¿cierto? Con certeza hay una irradicación de calor y, por consecuente, una inhibición de la transpiración. En el aparato respiratorio puede causar la atropina. Recuerden que estamos hablando de la atropina. La atropina causa broncodilatación. También inhibe la broncoconstricción. En el tubo digestivo inhibe parcialmente las respuestas gastrointestinales en relación a la motilidad intestinal. En las secreciones, como ya habíamos hablado, hay inhibición de la secreción salival, ¿cierto? La boca es resecada, hay dificultad para deglución, inhibe también las glándulas sudoríparas y por consecuente la temperatura. En el sistema nervioso central los efectos son mínimos, pero recuerde, en caso de dosis tóxicas, podemos encontrar excitación, inquietud, irritabilidad, desorientación, alucinaciones y delirios. En este cuadro aquí resumo más o menos el mecanismo de acción de la atropina. Podemos tener un mecanismo a nivel sistémico, a nivel tisular, a nivel celular y a nivel molecular. Entonces, por ejemplo, en los ojos produce midriasis, principalmente. En el corazón, cronotropismo positivo. En los vasos sanguíneos contrarresta la vasoconstricción y por consecuente aumenta la presión arterial. En el tubo digestivo disminuye la secreción salival y gástrica, al igual que disminuye la secreción de la mucosa en la boca, la nariz, la faringe y los bronquios. Eso también podemos decir que es en las vías respiratorias porque hay inhibición. En el tubo digestivo disminuye, en las vías respiratorias inhibe la secreción. En las vías urinarias produce una dilatación de la pelvis renal, uretres y vejiga. En las glándulas sudoríparas que hay una inhibición que causa eso, rubor y por consecuente aumenta la temperatura. A nivel celular también hay el mecanismo de acción de la atropina produce una ampliación a nivel celular. A nivel molecular es antagonista competitivo. Recuerda que es un antagonista competitivo, se refija un receptor impidiendo que otro fármaco se fije también de las acciones de la acetilcolina y de otros agonistas muscarínicos. Aquí en este sería más o menos un resumen de lo que hablé. Una dosis pequeña causa una ligera bradicardia, alerta de sequedad bucal, inhibición de la secreción sudoral. Una dosis alta más o menos causa palpitaciones intensas, sequedad bucal, midriasis, cierto enturbiamiento de la visión próxima. Y una dosis tóxica puede causar alucinaciones, delirio y por último conlleva al coma, disculpe. Dentro de los receptores antagonistas del receptor muscarínico nos encontramos unos derivados sintéticos que son el hipatropio y el tiotropio. Quiero hablar sobre el tiotropio. Es un antagonista muscarínico, como ya habíamos dicho, es un derivado sintético y la función es inhibir la acetilcolina. Él bloquea los receptores M1 y M3, exactamente ese tipo de receptor para la acetilcolina. La duración del tiotropio es más larga,
hay mayor disminución de la disnea, en este caso para pacientes con EPOC. Se debe inhalar una inhalación al día, ya que el efecto persiste por 24 horas y su inicio de acción es más lento. Ya el ipratropio también es un antagonista muscarínico, también es un derivado sintético y también va a inhibir la acetilcolina. Solo que a diferencia del tiotropio, la duración es más larga, porque la duración del tiotropio, la duración del hipatropio es menos larga que la duración del tiotropio. Se administra en oración, en aerosol, eh, su inhalación es de cada 6 horas, porque sus efectos solo persisten de 4 a 6 horas. En relación a los dos, al tiotropio y al hipratropio, los dos producen broncodilatación sostenida, ¿cierto? Los dos inhiben los receptores colinéricos muscarínicos, tanto de la célula que reciben inervación colinérgica como de los receptores. Su inhalación se limita a la boca y a las vías respiratorias. Produce una reducción notable de la sensibilidad a la metacolina en los asmáticos. Su inhibición es más moderada que la histamina, la bradicina, en relación a esas drogas. Los dos, tanto el tiotropio como el hipatropio, minimiza la acumulación de secreciones en las vías respiratorias bajas. En relación a la absorción de los receptores muscarínicos, antagonistas muscarínicos, en relación a la atropina, al tiotropio y a los hipatropios, por ejemplo, la absorción de la atropina tiene una vida de 4 horas, el tiotropio tiene 24 horas y los hipatropios de 4 a 6 horas. Como ya sabemos, la absorción sistémica de los inhalados o ingeridos es escasa. En relación a la atropina, por ejemplo, el metabolismo hepático elimina 50% y la orina se encarga de eliminar las otras 50% sin modificación. Y en relación al inhalado, 90% es eliminado por las heces. La atropina es aplicada terapéuticamente. La atropina es aplicada terapéuticamente para evitar reflejos cardiovasculares vagales, hipersecreción bacteriobronquial, salival y lagrimal. Es importante en el tratamiento de la enfermedad obstructiva crónica, en el aparato genitourinario, para la hiperactividad de la vejiga. Trata también la enuresis en los riñones y la cinetosis. En este caso, la cinetosis usamos más que todo los parches de escopolamina. Eso, mareos, vómitos, ocasionalmente al movimiento. Como contraindicaciones, tenemos la obstrucción de las vías urinarias, la hiperplasia prostática o benigna y los efectos adversos que puede causar una xerostomía, un estreñimiento, una visión borrosa, una depresión y alteraciones cognitivas. Espero que les haya gustado. Un abrazo muy grande. Se despide Javier Vázquez.